asesinadas y una cifra de más de 10.000 personas, Valladolid, Puri de la retaguardia, más de 10.000 personas que sufrieron cárcel y otros tipos de represión. Nos estamos acercando a una cifra global ya de las 13.000 personas. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos a raíz de la ley del año 2022? Nos encontramos que, todo este tiempo, lógicamente, Valladolid tiene un departamento de historia contemporánea para poder investigar. Curiosamente, nosotros firmamos un convenio con la universidad y nuestra sede la tenemos en sede universitaria, pero este departamento, esta investigación, nunca se ha hecho por parte de profesores de la Universidad de Valladolid o que tuvieran estos intereses. ¿Qué es lo que nos encontramos a partir de esta ley? Pues resulta que nosotros, y cuando digo nosotros me quiero referir también a otras asociaciones de memoria histórica del Estado español, no podemos pedir subvenciones para investigar, curiosamente. Y esas subvenciones para investigar sí que las pueden pedir pues, la Universidad de Valladolid, que si se ven todas sus publicaciones referidas a la cárcel de la represión, verán que se escribió hace 20 años con las cifras, etcétera, etcétera, y que incluso también pueden investigar otros colectivos que nunca han investigado, nunca han tenido ningún interés, como pueden ser fundaciones de sindicatos, por ejemplo. Por poner ejemplo, y otros colectivos que ahora mismo pues, se apuntan como equipos investigadores. Estos equipos investigadores sí pueden pedir estas subvenciones y la RMH de Valladolid, la RMH de Soria, lo mismo, la de Valencia, estas subvenciones no se pueden solicitar. Este año sí que nos han concedido una subvención para la publicación de un libro, lo que agradecemos enormemente, y la ayuda también económica para un nuevo documental. Nosotros hasta la fecha tenemos publicados 2 documentales y un corto de 20 minutos que además se presentó en la SENICI de Valladolid. Pero, como digo, esta es la realidad. En cuanto a la cuestión de sumaciones, bueno, lo primero es decir que la RMS de Valladolid quizás es un poco singular en el ámbito del Estado porque siempre ha tenido un equipo arqueológico propio. Por lo tanto, todas las exhumaciones que ha hecho la RMS de Valladolid lo ha hecho el propio equipo de la asociación. Hemos abierto hasta el presente 42 fosas, hemos recuperado más de 700 personas y cuando no digo la cifra exacta es porque nos hemos encontrado cosas alteradas, el número exacto de personas nos ha podido cuantificar con seguridad 700 personas de 42 fosas. De estas 42 fosas, 30 de estas fosas se han abierto sin ningún tipo de ayuda, subvención, es decir, con los fondos económicos propios del RMH de Valladolid. Otras 8 fosas se han abierto con ayudas parciales que han oscilado entre el 20 y el 50% y 2 fosas en las que se pudo recuperar a 67 personas. Ahí sí que tuvimos las ayudas completas necesarias para esas exhumaciones. La última fosa que hemos abierto fue en el cementerio del Carmen, donde además recibimos la visita del presidente del gobierno español, entre otras autoridades. Esto ya fue en el año 2023 y, curiosamente, lo que nos ocurrió en esta última intervención, nosotros, después de que en el año 2022 teníamos perfectamente acotadas las fosas comunes, sabíamos más o menos la cifra de personas que podíamos encontrar a través de investigación de documentación y efectivamente las cifras luego concordaron bastante. Recuperamos los restos de 136 personas. En realidad encontramos otra tercera fosa, pero ahí ya los trabajos determinaron que no eran personas represaliadas. Pero bueno, en cuanto a las 2 fosas comunes de represaliados, 2 fosas, 163 personas. Se nos aprobó una cantidad económica de dinero, se nos dijo que esa cantidad económica de dinero, con el fondo que había en ese momento, había que repartir entre
las asociaciones de la comunidad, pero que en cuanto termináramos esa primera fase de sumación, por lo que necesitáramos, se nos daría el siguiente dinero. La realidad es que recibimos de los 118.000 euros que habíamos pedido, 64.000 euros, y el resto del dinero nunca lo volvimos nunca nos llegó. A partir de ahí, lógicamente, los trabajos no se paran. Es decir, nosotros, como en otros tipos de investigaciones, la RMS de Valladolid, si no lo hace de una manera, lo hace de otra, de tal forma que todos los trabajos de análisis antropológicos, informes, etcétera, etcétera, pues hubo que hacerlo con trabajo voluntario y con los fondos propios de la asociación. En definitiva, con esta exposición, ¿qué quiero dar a entender? Con la nueva ley se hicieron estos apartados del ABCD y la conclusión que nosotros sacamos es que a las asociaciones de memoria histórica se nos quiere de alguna manera relegar, reducir, encasillar, sirva el término que se quiera, para que exhumemos, podamos hacer también promoción de los trabajos que se han podido hacer, de publicaciones o exposiciones y demás, pero lo que es el trabajo de investigación se quiere encauzar hacia instituciones o hacia colectivos que, al menos en el ámbito en que nosotros nos movemos, como digo, en todos estos años no han tenido ningún interés en la investigación. ¿Y qué es lo que uno se teme? Pues lo que uno se teme es que estos mismos colectivos, estas mismas instituciones, de alguna manera volvamos a los tiempos prehispánicos. Y cuando digo que volvamos... ¿10 minutillos? Sí, me he pasado... No, 10 minutos, quedan todos los 5. Digo, para hacer... Vale. Voy a acabar. ¿Cuál es nuestra impresión? Que de alguna manera se quiere volver otra vez a los tiempos pasados. Nosotros pensamos que en realidad todo el movimiento de memoria histórica de alguna manera lo que ha ido es forzando situaciones y se ha ido respondiendo a esas situaciones. De hecho, cuando se aprueba la primera ley, desde luego no podemos más que aplaudir que se aprobara esa primera ley, pero lógicamente son leyes que luego no tienen desarrollo ni para muchísimas cosas, desde los nombres de calles y de muchísimas otras cosas, todas las dificultades. Luego, a la vez, el peso de la investigación, el peso de las exhumaciones sigue recayendo en las asociaciones como esta nuestra de familiares de víctimas. Somos los que tenemos que investigar, los que tenemos, en nuestro caso lo hacemos nosotros, en otras asociaciones tienen que buscar los equipos que lo realicen, es decir, el peso que hay de nosotros y vuelvo a lo mismo, y lo que es la investigación de alcance, etcétera, etcétera, pues no sé si realmente estas organizaciones, instituciones que durante 40 años, ya 50, que se va a cumplirse que se murió el dictador, no han hecho esa investigación, la van a hacer ahora. ¿Por qué? Porque la reciben un cierto dinero. Pues no lo tengo corto y ya sé que hablar más. No. Muchas gracias. Vale, te has durado 3 minutos todavía. Entonces me los pido yo porque tengo que voy a exponer también lo mismo. He recopilado como un poco en 49 puntos que os explico en detalle, los cuales entiendo yo que es el papel de las asociaciones. Es broma, pero no lo conocéis. No son 49, son 4. Hace falta, o sea, he orientado un poco esto en cuál veo el papel de las asociaciones, con qué dificultades nos estamos encontrando, en 4 aspectos que me parecen importantes, ¿no? En el primero, quería explicar un poco lo que es la sobrecarga, ¿no?, de las asociaciones. Se me ha ocurrido para ello, por ejemplo, explicar un poco en qué estamos metidos simplemente en este mes de octubre, que todavía no ha acabado, ¿no? Recuerdo y Dignidad, hemos estado en tres búsquedas de fosas comunes. Bueno, decir que necesitaríamos pues bastantes trabajadores solo para mantener un poco el nivel de trabajo
vamos, para, de una manera un poco sensata, ¿no? Digamos, hacia nosotros mismos, ¿no? Hemos realizado 3 búsquedas de cosas comunes, hemos presentado un libro, hecho un homenaje. También aquí, pues eso, si quiero ir reflejando un poco el trabajo que vamos haciendo, ¿no? Avances en investigaciones en casos abiertos de desaparecidos, como por ejemplo hablábamos antes del caso de Fuentebella. Cuando te enfrentas a una fosa común, a veces tiene determinadas particularidades, y la de Fuentebella, que se basaba en el libro, o sea que el libro de la Vara de la Libertad se basa en él, y que tuvimos el homenaje a primeros de mes, ¿no? Es una fosa común que está como en medio de un barranco, al fondo de un barranco, en el fin del mundo, como a 30 minutos de Sarnago, que es el último pueblo habitado, ¿no? Un pueblo rehabilitado, ¿no? Y con todas las dificultades técnicas y de todo tipo que conllevan, ¿no? También, ahora vamos a realizar una gira del documental por aquí, por la provincia de Soria, por los institutos. Muy importante la dedicación a todo el tema de la educación. Mañana haremos un avance importante en la red de educación en memoria. De hecho, a las 6 de la tarde hemos quedado en el espacio colaborativo de la calle Zapatería con profesores que estén interesados en llevar la memoria histórica a las aulas. Estamos en plena justificación de subvenciones. Además tuvimos que hacerlo cuando estábamos en las propias prospecciones, entonces teníamos que dividirnos y unos estar a justificar y otros a prospectar las cosas comunes. Han llegado también justo las convocatorias de la Federación de Municipios y Provincias, que son, digamos, solicitudes que hacen los propios pueblos, las diputaciones, etcétera, pero que nosotros acabamos rellenando los formularios, ¿no? Porque somos quienes controlamos más del tema y para hacerlo un poco más fácil y más ágil, ¿no? Bueno, estamos en la Semana de la Memoria Histórica, más todo lo que supone esto, más toda la gestión de, por ejemplo, los más de 300 alumnos que vieron en un primer pase ayer el Teatro de las 13 Rosas, o la de la exposición, que por cierto hemos ido a buscar a Burdeos y que montamos nosotros mismos, y que la recepción y la gestión de la visita de otros 3 institutos para el viernes, ¿no? Además hemos tenido que presentar alegaciones a las subvenciones de 2026, de las que nos hemos quedado fuera, las que ha habido un cambio de requisitos, un recorte en el tipo de proyectos. Luego eso lo puede explicar también Zoraida, porque tiene varias respuestas, ¿no? Varias explicaciones a este respecto, ¿no? Hemos estado también trabajando en ayudas a la contratación, porque necesitamos trabajar a gente porque vamos a salir chiflados, perdidos y no. Hemos estado, bueno, nos enteramos en la charla del viernes, ¿no? De la creación de un consejo de memoria histórica, nos enteramos de rebote porque lo mencionó Rafa Escudero, y entendemos que una asociación como la de Soria, con tanta diversidad de temas y tantos logros, debería estar en este consejo. Pues bueno, hoy caduca el plazo, hoy estamos in extremis también presentando la inclusión, la solicitud de inclusión en ese consejo, ¿no? Bueno, continuamos con varias causas judiciales penales abiertas, la del cementerio de las Casas, la de Adradas, la de Villasayas, entonces en las que va llegando también requerimientos judiciales que tenemos que ir contestando, ¿no? Para que vayan avanzando. Esto es octubre, Bueno, la atención a víctimas, por supuesto que es permanente, la atención a familiares también, la atención a medios de comunicación, más las tareas de lo que es dentro de una asociación, las tareas normales, ¿no? Yo creo que un poco esta barbaridad es para darnos un poco cuenta de lo que trabajamos, de lo que se dedica en concreto esta asociación actualmente, ¿no? Y donde nos vamos encontrando algunos de los problemas. Uno que ha mencionado Julio también del olmo, que vemos pérdida de parcelas, ¿no? Aumenta el trabajo, ¿no? Pero un poco tenemos esa sensación también de que se nos saca de la carretera. Hemos tenido que presentar alegaciones precisamente porque es que no hemos llegado
a las subvenciones este año, ¿no? Son subvenciones de concurrencia competitiva y bueno, también creemos que a nivel no solo de las ayudas que la Dirección General da a través de las comunidades autónomas, sino en general ha habido mucha gente que no se dedicaba a la memoria histórica y ha acudido un poco al calor de las subvenciones, ¿no? Para nosotros una sumación, a ver, yo que estoy llamando la atención a la gente y luego yo me paso, a explicar lo que es una sumación para nosotros, no es sacar unos restos mortales de un sitio y entregárselo a esa familia o depositarlos en otro. Pues esto comienza cuando las familias acuden a nosotros, solicitamos su colaboración pues, en cuanto a conocer la historia familiar, una fotografía, el árbol genealógico para el ADN, y ahí empezamos todo un periplo que incluye una exhaustiva búsqueda en archivos para saber, digamos, para conocer qué es lo que pasó y quién era esta persona, la localización de la fosa, bajando el pueblo un montón de veces, localizar el terreno, localizar el pueblo, elaborar todo tipo de proyectos, presupuestos, solicitar las subvenciones. Queremos saber siempre quién más hay en esa fosa, identificarlos, buscar a sus familias, ¿no? Igual recordáis cuando encontramos a Francisco Romero en Canadá, realizar la prospección, invitar a los institutos, llevarlo a los medios de comunicación, que todo el mundo en la provincia conozca los nombres de estas personas. Pues luego llegamos a la exhumación, que es abierta, en la que pueden pasar perfectamente 100 personas. Cuando se hacen los análisis forenses, se presenta una denuncia por crímenes contra la humanidad, se hace luego un homenaje público, como decía Tuna también, porque el origen de todo este dolor psicosocial y su resolución para las familias también tiene que serlo así, y al final ya pues, se entregan los restos a los familiares para que los entierren como consideren después de un acto importante de homenaje, y en los casos en que es posible pues se queda grabado en memoria. Es muy distinto esto de sacar unos restos y simplemente pues, contarás a las familias por lo que sea, pero me parecía muy ilustrativo, ¿no? También lo que decía Julio, que se nos elimina de procesos en la Junta de Castilla y León, de proyectos de investigación, concretamente. Fuimos a pedir un proyecto de investigación, el del Congreso de los Libertarios que realizamos aquí y todo esto, y se nos dijo que no, porque las asociaciones, o sea, como que llega, en la Junta de Castilla y León nos dijeron que no se financiaban las investigaciones para asociaciones. Entonces llegamos a la Dirección General de Memoria Democrática, que era de donde nos decían que venía la orden. Allí el subdirector nos dijo que de ninguna manera habían dado esa orden. Entonces, pues bueno, luego nos enteramos, como ha dicho Julio, que se dedican esos proyectos exclusivamente a universidades y fundaciones, etcétera, y que esa orden pues, nos había metido a la Junta de Castilla y León diciendo que venía de la Dirección General cuando venía de ellos, ¿no? También nos pasa que ese tipo de investigaciones luego pues, se la dan, por ejemplo, en el caso del mapa de fosas, etcétera, a las universidades, y lo primero que hacen es llamarnos por teléfono y decir que les ofrecemos los datos de 20 años de trabajo, ¿no? Y me lo quitaron. Y además no nos citaron siquiera en principio. Claro, claro. Es otro de los temas, ¿no? Que mucha de la gente que tiene esta información de 20 años recopilando ni siquiera nos nombra, ¿no? Como en el caso nuestro de Francisco Romero Carrasco, nosotros descubrimos quién era, descubrimos todo, el historiador hizo digamos, recopiló en un artículo académico su historia y nos citaba como que lo habíamos exhumado, ¿no? Pues eso. Otro de los papeles que tenemos para mí importantes las asociaciones es el papel de reivindicación, ¿no? Tenemos que seguir defendiendo que se cumplan los principios de verdad, justicia y reparación. Lo mismo, echamos el golpe de la NH Valladolid, que ha habido un esfuerzo grande en el gobierno, ha habido un avance muy grande en la ley de memoria democrática, pero que es insuficiente y que no se puede hablar en términos de verdad, justicia y reparación con la ley en la mano, ¿no? Pues lo que hablábamos de la simbología, aquí sigue siendo de Yahweh y lo que le queda, ¿no? Y le echamos un poco de falta también eso, ese desarrollo de las leyes y usar más recursos del Estado.
se pone en un artículo hace poco de que se utilice la UNE, que esto es una emergencia. Desde que empezamos, no la investigación de las casas, sino la exhumación de las casas, hasta ahora han muerto 5 hijas y hijos, ¿no?, de las personas desaparecidas. Que se publiquen los archivos, que se fortalezca un poco el BNL, lo que vamos a pedir en Fuentebella, que es casi inaccesible, ¿no?, que participe el ejército, ¿no?, y un poco que toda la estructura del Estado se pueda empezar a trabajar para el fortalecimiento de la memoria histórica y para todas estas tareas tan enormes que tenemos, ¿no? El papel que creo yo que cara a futuro, sobre todo, deberíamos tener las organizaciones de memoria histórica, ¿no?, aparte de un poco de más recursos, ¿no?, y un poco que en ese sentido que se potencie el trabajo de las asociaciones. Yo creo que es también un papel de orientación, porque somos los que llevamos 20 y tantos años en esto, ¿no?, de consejo. Tenemos un montón de ideas porque nos hemos comido la cabeza muchos años en cómo solucionar las cosas, y una colaboración activa, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha habido esa colaboración con el ayuntamiento y se están desarrollando un montón de cosas, la propia Semana de la Memoria Histórica, ¿no?, con el convenio de Soria Ciudad con Memoria, ¿no? Así que un poco este es el dibujo que quería hacer de cómo estamos y cuál es el papel de un poco las trabas que nos vamos a encontrar. Pues Zoraida, bienvenida a Soria y te escuchamos. Muchas gracias, Iván. ¿Me oís bien, verdad? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues sobre todo y en primer lugar, muchas gracias a la Asociación Recuerdo y Dignidad de Soria por invitarme y por darme, bueno, pues la posibilidad de estar aquí, de venir a Soria, que no me he visto nunca además, y de conocer, bueno, pues este gran trabajo que hace la asociación. Y lo vemos hoy, que ya es bueno, ya veis 19 años de esta semana de Memoria Histórica y Derechos Humanos, Julia Tamayo, ¿no? Y eso yo creo que dice mucho de vuestra asociación y de todos los que formáis parte de ella, Iván, Blanca, Serizade, que he podido conocerlas hoy, bueno, y a todas y todos los socios de la asociación. Bueno, también un placer estar aquí con Tina y con Julio, que también ya nos conocemos de otras cosas. Está también aquí con nosotros el subdelegado del Gobierno en Soria. Muchas gracias también por acompañarnos, Miguel Latorre. Y están también aquí, bueno, aquí amigos, están la Asociación La Barranca de La Rioja, que están aquí acompañándonos. Bueno, comienzo. Yo creo que, no sé cómo queréis que lo hago, quizás si queréis, hablo primero un poquito de lo que es la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, los cambios que ha habido en el último año para que todos tengamos un poco en la cabeza cómo está montado, porque está pasando mucho un poco que hay algún gap informativo, y luego ya empiezo a hablar, si queréis, de lo que significan las asociaciones, bueno, de lo que nos habéis pedido que hablemos hoy, y un poco os voy contestando a lo que habéis dicho, ¿vale? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro es que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en 2023, a finales de 2023, bueno, pues se fue del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Política Territorial, y ahora estamos en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con el ministro Ángel Víctor Torres. Y cuando yo llegué en enero del 24, pues existía una dirección general que antes se llamaba Dirección General de Memoria Democrática, y se comenzó a llamar de Dirección General de Promoción de la Memoria, de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática. A finales del año pasado se ha creado una nueva dirección general. Bueno, pues esto va creciendo, como bien habéis dicho todos, vosotros trabajáis muchísimo y hay un montón de lío, ¿no? Y ese lío igual, y ese trabajo y esa, bueno, pues todos crecemos un poquito. Yo creo que la dirección general, bueno, pues estábamos pidiendo más y más gente cada vez a la función pública, estábamos pidiendo subdirecciones generales, bueno, pues otros órganos para poder tener más gente también para trabajar en la memoria democrática, y a finales del año pasado pues nos concedieron una dirección general nueva. Con lo cual ahora mismo está la Secretaría de Estado, y de la Secretaría de Estado cuelgan dos direcciones generales.
la Dirección General de Atención a las Víctimas, que es en la que yo me quedé, y la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática. Esa Dirección General está todavía vacante, no hay una persona que la ocupe, pero tiene una subdirección general y una división. En la subdirección general hay una subdirección general, que es la que yo tenía en Promoción de la Memoria, que se ha ido a esa dirección general, ¿vale? Entonces, bueno, en la dirección general sigue habiendo una subdirección general de ayuda a víctimas y una división también, que es la división de exhumaciones. Entonces, nosotros nos dedicamos pues, a la atención a las víctimas, exhumaciones, todo lo que tenga que ver con las exhumaciones, localización, investigación, exhumación, ADN, llevamos también los censos de víctimas y luego la otra dirección general se dedica más pues, a lo que su nombre indica, ¿no? A la promoción de la memoria democrática y luego, si queréis saberlo bien, hay un Real Decreto que se llama Real Decreto de Estructura, que es de diciembre de 2024, y ahí vienen todas las competencias de cada una de las dos direcciones generales. Por ejemplo, lo que habéis comentado del Consejo de la Memoria y del catálogo, eso ha caído en la otra dirección general, luego os explico un poco también, ¿vale? Yo creo que esto es importante para que sepáis un poquito cómo está ahora la Secretaría de Estado, a quién tenéis que dirigiros cuando tengáis alguna duda o bueno, cualquier cosa que necesitéis. A mí os podéis dirigiros cuando queréis, yo os asesoro también, si es mío intentamos solucionarlo, si no os damos el contacto de la otra dirección general. Como habéis hablado, hoy acababa el plazo para presentarse a todas las asociaciones, a ser una de las que formen parte del Consejo de la Memoria. Este es uno de los desarrollos que hemos hecho de la ley. Oigo mucho en muchas jornadas que la ley no se está desarrollando, que no hay un reglamento de desarrollo. La ley de memoria democrática no va a tener un reglamento de desarrollo. La ley de memoria democrática es una ley que está muy específicamente hecha, cada uno de los artículos casi es un reglamento y lo que estamos haciendo son reales decretos de esos artículos, ¿vale? Entonces, el artículo que corresponde con el Consejo de la Memoria lo que se ha hecho es un real decreto. Lo tenéis publicado en el BOE. En ese real decreto, bueno, pues se dice quiénes forman parte del Consejo de la Memoria y hay pues una parte para asociaciones. Hoy terminaba, yo les decía que la semana pasada pues le dije a la subdirectora que por favor mandase un email a las asociaciones para que se enterasen, porque había muchas que me estaban llamando y no se habían enterado. Y bueno, pues ya sí, pues no os habéis enterado, pero más no al paso, efectivamente. Sí, ya lo sé, yo también me enteré y bueno, pues eso.